Regresamos al tejido conectivo, porque la sangre es un tejido conectivo especial. Especial decimos porque es líquido. El hueso es otro tejido conectivo especial porque es duro. El cartílago es otro tejido conectivo especial. Si es un tejido conectivo, debe estar constituido por células y matriz extracelular. En este caso, hablando de la sangre, la matriz se denomina plasma. Los componentes de la sangre son células y matriz. La matriz la vamos a llamar plasma. Y a las células, hay tres grupos de células: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, llamados también. Los glóbulos rojos se denominan eritrocitos. Todavía se utiliza el término hematíe para designar a los glóbulos rojos. También se llaman hematíes. Los glóbulos blancos también se llaman leucocitos. Y las plaquetas también se llaman trombocitos. La sangre es un tejido conectivo especial, ligeramente alcalino, con un pH de 7.4 y corresponde a un volumen del 7% del volumen total corporal. El volumen es de 5 litros, más o menos. El volumen de sangre es de más o menos 5 litros. Esto corresponde al 7% del volumen corporal. La tinción que se utiliza para teñir la sangre no es el común, el HIE. La tinción se denomina tinción de Romanovsky. Según la técnica de Romanovsky, la tinción según la técnica de Romanovsky. En esta técnica se utilizan colorantes como por ejemplo el azul de metileno más la eosina. También se puede utilizar el Giemsa, el Wright, el Leisman. Son diferentes colorantes de los comunes. Los comunes son el H y E. No utilizamos en la sangre el HIE, sino la técnica de Romanovsky, colorantes especiales como el azul de metileno, el Giemsa, el Wright, el Leisman, el azul de metileno mezclado con la eosina. Estos colorantes son más específicos que el HIE. Con estos colorantes se pueden observar las granulaciones y todas las características citoplasmáticas de las células. Y es que es importante no confundir a las células, porque usted debe contar a las células, no equivocarse en reconocer, porque un recuento puede dar como resultado a un falso resultado, a un resultado que no está bien, un resultado errado. Por eso es importante identificar bien a las células, para lo que se hacen tinciones especiales o se utilizan colorantes especiales. Empezaremos a describir el plasma. Empezaremos por el plasma. El plasma constituye el 55% de la sangre. El plasma constituye el 55% de la sangre. Es un líquido. El plasma constituye el 55% de la sangre. De este porcentaje, el 90% es agua, el 9% las proteínas, 1% sustancias
hidrogenadas, o más bien dicho, electrolitos. Electrolitos, gases, nutrientes. De las proteínas, que constituyen el 9%, podemos mencionar a la albúmina, al fibrinógeno, a las inmunoglobulinas. De estos tres mencionados, el más importante, la albúmina. La albúmina, que es el que va a controlar la presión coloidosmótica. La albúmina es el que controla, regula la presión coloidosmótica. Células. Ya sabemos cuáles son las células. El 44% constituyen los eritrocitos, el 1% los leucocitos y el 55% el plasma, dijimos. Eso significa que la célula mayor, más numerosa, es el glóbulo rojo, la serie roja. Le vamos a llamar serie roja o eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. La célula más numerosa de la sangre, el eritrocito. La forma del eritrocito, visto de frente, ¿a qué se parece? A un donut. A un donut, bien, a una rosquilla, o a un donut. Visto de perfil es bicóncavo. El tamaño 7.5 por 2 por 1 micras. 7.5 micras, 2 micras, 1 micra. 7.5 micras sería esto. 2 micras, esta parte gruesa. Y menos de 1 micra sería esto. El tamaño del eritrocito, 7.5 micras. Es el tamaño, esto. Si vemos de perfil, hay una parte que es ancha. Esta parte más gruesa mide 2 micras. Y del centro, esta parte es una parte muy delgadita. Es menos de 1 micra. Exactamente 0,8 micras. 0,8 de micra. Ni 1 micra, la parte central. Número, cantidad. 5 millones en el varón por milímetro cúbico de sangre. 5 millones por milímetro cúbico de sangre, esto en un varón. En una mujer es menos, 4,5 millones por milímetro cúbico en una mujer. En lugares elevados, en lugares altos, el número de glóbulos rojos es mayor. En lugares altos. El aumento de los glóbulos rojos se llama poliglobulia. La disminución se llama anemia. Función del glóbulo rojo. Transporte de oxígeno. Función: transporta oxígeno y transporta dióxido de carbono. Suministra oxígeno y elimina el dióxido de carbono de las células. Estructura. Está formado por una membrana
celular y el citoplasma. Importante, no tiene núcleo. No tiene núcleo. Tampoco no tiene organelas. No tiene núcleo, no tiene organitos. Solo la membrana celular y el citoplasma. La membrana celular con sus proteínas que constituyen el 50%, los lípidos que constituyen el 40% y los hidratos de carbono que constituyen el 10%. De las proteínas, además de las integrales de membrana, las proteínas transmembranales, hay proteínas extras especiales. Estas proteínas las vamos a llamar las glucoforinas. Glucoforinas. Glucoforinas A, las más numerosas. En poca cantidad B, C y D. Son otro tipo de proteínas que se encuentran en la membrana del eritrocito. Otras proteínas son las proteínas de banda 3. Proteínas de banda 3. Proteínas de banda 4.1 que se relacionan con un montón de otras proteínas que participan también en la membrana. No están dentro de la membrana, pero se relacionan. Estas proteínas son, por ejemplo, la anfirina, la espectrina, la aducina, la actina, gracias a estas proteínas, la membrana del eritrocito es flexible. Puede modificar su forma para adaptarse a lugares pequeños. Por ejemplo, si este es un capilar, el eritrocito debía tener esta forma de una rosquita. Si no fuera flexible, no podría pasar por este vaso. Se va a adaptar a esta forma y va a tomar esa forma. Gracias a sus proteínas especiales que le dan flexibilidad. En el citoplasma no hay núcleo, tampoco hay organitos, pero en el citoplasma se tiene gran cantidad de enzimas y proteínas. Enzimas como la anhidrasa carbónica, por ejemplo. Enzimas, ejemplo, la anhidrasa carbónica, que tiene que ver con la expulsión del CO2, la anhidrasa carbónica. Proteínas, la principal, la hemoglobina. La proteína principal del eritrocito, la hemoglobina, la que le da en parte la forma, la función, el color, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está formado por 4 cadenas polipeptídicas. Cada una unidas a grupos M que contienen al hierro. La hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno y transportadora de dióxido de carbono. Es la proteína
que se combina al oxígeno y al dióxido de carbono y hace posible la función del glóbulo rojo, que es llevar oxígeno y dióxido de carbono. El glóbulo rojo lleva oxígeno gracias a su proteína, hemoglobina. También transporta CO2 gracias a su proteína principal, la hemoglobina. La hemoglobina se combina al oxígeno y al dióxido de carbono. Estas combinaciones son reversibles. Cuando la hemoglobina está combinada al oxígeno, hemoglobina más oxígeno, esta combinación se denomina oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina se ha combinado con el CO2, que es el dióxido de carbono, a esto se llama carbaminohemoglobina. En resumen, la hemoglobina dentro del eritrocito no está solo como hemoglobina, sino está combinado o al oxígeno o al dióxido de carbono. Cuando está transportando oxígeno, está combinado al oxígeno y circula como oxihemoglobina. Y cuando está combinado con el CO2, circula como carbaminohemoglobina. En otras palabras, la hemoglobina no está solita, sino está combinado con el oxígeno o con el dióxido de carbono. Estas combinaciones, les decía, son reversibles. ¿Qué significa esto? Que está llevando oxígeno, lleva al tejido, libera oxígeno y toma dióxido de carbono. Lleva el dióxido de carbono hasta los pulmones, libera el dióxido de carbono y capta oxígeno. O sea que se puede soltar. Son combinaciones reversibles. Puede captar y soltar, captar y soltar. Hay una combinación irreversible. Esta combinación irreversible se da entre la hemoglobina y el monóxido de carbono. Esto sería CO solamente, ¿no? Monóxido de carbono. CO2 es dióxido de carbono. CO, monóxido de carbono. Esta combinación es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que cuando se combina con el monóxido de carbono, la hemoglobina no se suelta más. Al no soltarse más con el monóxido de carbono, la hemoglobina ya no sirve y el eritrocito ya no sirve, porque la función del eritrocito era llevar oxígeno. Al estar combinado con el monóxido ya no va a poder llevar ni oxígeno ni dióxido de carbono. En otras palabras, ese glóbulo rojo ya no sirve para nada. Es lo que pasa en los incendios, por ejemplo. ¿Por qué muere la gente? Porque toda su hemoglobina se ha combinado con el monóxido. Esa persona va a morir o muere si la mayor parte de sus glóbulos rojos se han inutilizado. Sí, Julián. ¿Y cómo se llama este monóxido de carbono y hemoglobina? La combinación se llama carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. No confundan con carbaminohemoglobina. Ya son dos términos totalmente diferentes. Si les preguntan cuál es la combinación entre el dióxido de carbono y la hemoglobina, generalmente ponen carboxihemoglobina. Mal, ¿no? Porque el monóxido más la hemoglobina, monóxido es carboxi. Dióxido de carbono más hemoglobina es carbaminohemoglobina. Son diferentes. La combinación entre el monóxido de carbono y la hemoglobina se llama carboxihemoglobina. Esta combinación es irreversible y puede llevar a la muerte. Por eso mueren las personas en los incendios, porque inhalan el monóxido de carbono. Algunos carros liberan monóxido de carbono. Esto es altamente tóxico. Las fábricas liberan monóxido de carbono. Esto es altamente tóxico.
de que algunas instituciones están intentando concientizar, ¿no?, con relación a la pérdida del monóxido de carbono, porque hace bastante daño a las personas, a los glóbulos rojos, al oxígeno, a las fusiones, etc. Los glóbulos rojos pueden encontrarse en un tamaño pequeño. Cuando los glóbulos rojos son chiquitos, esto es por debajo de 7.5 micras, se llaman microcitos. También podrían ser grandes, gigantes, por encima de 7.5 micras, que es el tamaño del eritrocito. En este caso se llaman macrocitos o megalocitos. ¿Qué es un megalocito? Un glóbulo rojo gigante, por encima del 7.5 micras. La hemoglobina se abrevia así, HB. En el examen les pueden preguntar la mezcla del HB más CO2. ¿Qué es HB? Hemoglobina. La hemoglobina se abrevia así, como HB. Esto significa hemoglobina. Ahora, hay tres tipos de hemoglobinas. Dos adultos, el A1 y el A2. Y hay una hemoglobina fetal. HB, A2 y HBF. Hay tres tipos de hemoglobinas, dos adultos y uno fetal. De los adultos es el adulto 1 y el adulto 2, A1, A2. El que se encuentra en mayor proporción es el A1, el A2 solo 2% y el fetal 2%. La diferencia de estos está en la composición de la hemoglobina en sus cadenas polipeptídicas. Los eritrocitos importantes, células importantísimas. Los eritrocitos son las células importantes, les decía, porque ninguna célula puede vivir sin oxígeno. Ninguna célula puede vivir sin oxígeno. ¿Y quién suministra oxígeno? Es el glóbulo rojo. Es la célula más importante, aunque es la célula más incompleta. Es la célula más incompleta del cuerpo, porque uno, no tiene núcleo. Dos, no tiene organelas, no tiene retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi, lisosomas. Lo más que tiene en el citoplasma es una proteína y enzimas, como la anidrasa carbónica y la hemoglobina. ¿Qué tiempo de vida tienen los glóbulos rojos? 120 días. Solo viven esto, 120 días. Después de los 120 días aparece en la membrana celular un oligosacárido. Gracias a la presencia de ese oligosacárido podemos reconocer al eritrocito como viejo y que ha llegado al tiempo de sus días. Entonces es eliminado en el vaso, en la médula misma y en el hígado. Aunque el cementerio principal de los eritrocitos es el vaso. También en la membrana externa del eritrocito se tienen cadenas de carbohidratos. Estos carbohidratos funcionan como antígenos y determinan los grupos de sangre. Los grupos de sangre están determinados por cadenas de carbohidratos en la membrana externa del eritrocito. Cadenas de carbohidratos. Cadenas de
carbohidratos o hidratos de carbono. Estos determinan los grupos. Seguimos en eritrocito. Seguimos en glóbulos rojos. En la membrana externa de los glóbulos rojos se tienen cadenas de carbohidratos. Estas cadenas de carbohidratos funcionan como antígenos y son los que van a formar los grupos de sangre. Tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0. Todavía hay un grupo más. Este grupo está determinado por las cadenas de carbohidratos, que son de más de 2 docenas de carbohidratos. Estos se llaman RH. Cuando hay unos específicos se llama positivo. Cuando esos específicos faltan se llama negativo. Y estos son los grupos de sangre determinados por las cadenas de carbohidratos en la membrana externa del eritrocito. O sea que los eritrocitos determinan los grupos de sangre, que son el A, el B, el AB, el 0, el RH positivo y el negativo. Eso con relación a los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos, llamados también hematíes. Y todavía algunos autores le llaman corpúsculo. Hay unos autores que dicen, no es una célula, porque para ser celular debía tener núcleo, debía tener todos sus organitos. No tiene, por lo tanto no es una célula. Y que se llame corpúsculo, dicen unos autores. Y le llaman, ¿no?, corpúsculo. O glóbulos, de ahí el nombre de glóbulos rojos. Sin embargo, hay otro grupo de especialistas que dicen que esta célula debe ser célula. Y más respeto por la célula, ¿no? Porque dependemos de esta, aunque le falte mucho para ser una célula completa. Bien, pasaremos a otras células de la sangre, los glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Y mientras van anotando, he dibujado al glóbulo rojo como un donut. Dijeron, ¿a qué se parece? Un donut, dijeron. Está bien, visto de frente se parece a un donut. ¿Por qué se parece a un donut? Porque tiene un orificio Porque la depresión del medio es más pequeño que la es más extra. delgadito. Sí. Y con esto el color es más pálido. La parte externa es gruesa, por lo tanto se tiñe de color rojo o rosado fuerte. Y la parte del centro es delgadito y apenas se tiñe. Por eso se ve así, como un donut. No es que en el centro haya núcleo, sabemos que no tiene núcleo. Glóbulos blancos, llamados también leucocitos. A diferencia de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos son células bien diferenciadas, con núcleo notable y todos los organitos intracelulares. En otras palabras, son células completas, los leucocitos. Leucocitos son células completas, tienen núcleo, tienen todos los organitos. La cantidad por milímetro cúbico de sangre, 6.500 a 10.000, en hombres o en mujeres. 6.500 a 10.000, según el Leslie Gardner, tercera edición. Hay pequeñas variaciones de libro a libro. Vamos a tomar este detalle si les preguntan en su examen. 6.500 a 10.000 es la cantidad de glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre en varones o en mujeres. El aumento por encima de esta cantidad se denomina leucocitosis. La disminución se denomina leucopenia. La función de los leucocitos.
la defensa. Cuando decimos, esa persona es muy enfermiza, es que no tiene defensas, decimos. Es que sus glóbulos blancos deben estar bajos. Sería lo más adecuado, ¿no? Decimos, esa persona es muy enfermiza, es que sus defensas están bajas, decimos. ¿Quién son las células de defensa? Los glóbulos blancos. La función de los glóbulos blancos, la defensa. Vamos a clasificar a los glóbulos blancos en dos grupos. Un primer grupo que se llaman granulocitos. Un segundo grupo se llaman agranulocitos. Podríamos pensar que estas células tienen gránulos y que estas no. Todos los glóbulos blancos tienen gránulos, solo que en algunos son visibles y en otros no son visibles, pero todos los glóbulos blancos tienen gránulos. ¿Cuáles son los granulocitos? Los granulocitos son tres. El neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Y entre los agranulocitos tenemos al linfocito. Y por si acaso, para empezar, hay dos. Bien. Y el monocito. Estos son los glóbulos blancos. Neutrófilo, sinófilo, basófilo, linfocito, monocito. 5 tipos de glóbulos blancos. 3 son granulocitos y 2 son agranulocitos. Sin embargo, todos tienen gránulos. En algunos son visibles, en otros no se ven los gránulos, pero sí tienen. Vamos a describir a los 5, uno por uno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de tejido conectivo? Dijimos tejido conectivo. Hay células fijas y células móviles. Sí. Entre las fijas, el fibroblasto, miofibroblasto, adipocito, célula cebada, Sí. un montón. Entre las células móviles, células plasmáticas, neutrófilo, sinófilo, basófilo, linfocito, monocito. Estas mismas, sí, las mismas. Estas células habían sido de la sangre y son las únicas células de la sangre que se les permite salir de la sangre al tejido conectivo. ¿Para qué salen al tejido conectivo? Para defender al tejido conectivo. ¿Cuándo? Cuando los macrófagos no son capaces de controlar un proceso infeccioso. Entonces piden ayuda a las células de defensa, estas que están en la sangre. Las células de defensa salen de la sangre y la salida de los glóbulos blancos de un vaso sanguíneo al tejido conectivo, esto se llama diapétesis. Una vez que salen, pasan la pared de un vaso sanguíneo. Los glóbulos blancos salen al tejido conectivo con movimientos ameboides. Se dirigen al lugar donde van a cumplir con su función de defensa. Si yo digo, esta persona tiene leucocitosis, ¿cómo podríamos interpretar esto? Tiene mucho. Que tiene muchos glóbulos blancos. ¿Y por qué tiene muchos glóbulos blancos? Porque el cuerpo ha sido invadido por antígenos. Y quienes deben defender el cuerpo de estos antígenos son los glóbulos blancos. Es fácil interpretar un hemograma. Si los glóbulos blancos están aumentados, es que hay un proceso infeccioso en el cuerpo. Por eso han aumentado los glóbulos blancos. Cuando una persona tiene X sintomatología, le duele su cabeza, le duele su espalda, le duele esto, lo otro, y va al médico. El médico dice, oh, tiene toda esta sintomatología, pero no es muy específico. Entonces vamos a hacer análisis, dice. Y el primer análisis que se pide es el examen de sangre. Examen de sangre, a esto se llama hemograma.
¿Qué se pide en el hemograma? Se está pidiendo valores. ¿De qué? De los glóbulos rojos. ¿Cómo están los glóbulos rojos? Si esa persona tiene sueño, etcétera, tal vez está con anemia, ¿no? Había que ver. Por eso se pide un examen de sangre. Si tiene los glóbulos blancos, digamos, disminuidos, 4.000, esto no es normal. Algo está pasando. O si están elevados, 15.000, esto no es normal. Lo normal es hasta 10.000. Es importante que sepan los valores para poder interpretar la base. Lo que estamos llevando es toda la base de la medicina, ¿no? De ahí ustedes van a ir añadiendo, curso tras curso, van a ir añadiendo información. Y en el hemograma, bueno, nosotros los médicos pedimos, ¿no? Análisis de sangre, vaya al laboratorio. En el laboratorio le sacan la sangre, ponen su colorante de Romanovsky y cuentan las células y nos envían el informe. El informe dice, glóbulos rojos, 4.500.000, se trata de un varón. Son glóbulos blancos, 15.000. Serie blanca, dice, la serie blanca, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, digamos 79%, eosinófilos 8%, basófilos 1%, linfocitos 40%, monocitos 8%, plaquetas 200.000. Interpreten esto. Hay un dato más. Los de laboratorio han visto microcitos. Fatal. Interpreten. No van a poder. ¿Por qué? Porque hasta aquí saben. Esto no saben. Tienen que saber. Si no saben, imposible para interpretar. A esto se llama hemograma. Cada célula, sabemos que todas estas células son de defensa. Hasta aquí sabemos que hay un proceso infeccioso, porque los leucocitos están aumentados, a lo que se llama leucocitosis. ¿Pero qué tipo de infección será? Hay que saber, para que el médico pueda hacer el tratamiento, porque los tratamientos son diferentes. Los procesos infecciosos se pueden dar de muchas maneras, pueden haber muchos orígenes de infección. Para hacer un buen tratamiento necesitamos saber qué tipo de antígeno ha invadido el cuerpo. Hay que revisar cada uno. Neutrófilos. Voy a poner así, ustedes coloquen el nombre completo. Eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Van a aprender el porcentaje y nunca se van a olvidar. No importa la especialidad que hagan después, si hacen dermatología, cirugía, neurología, lo que fuere, tienen que saber la base. Porcentaje de los neutrófilos, 60 a 70%. De los eosinófilos, 2 a 4%. De los basófilos, menos 1%. De los linfocitos, 20 a 25%. Y de los monocitos, 3 a 8%. Esos son los porcentajes normales que deben manejar. Hace rato les hice un ejercicio. Esto estaba elevado, esto estaba elevado, esto estaba elevado y esto estaba normal. Julián, ¿otra vez? Los basófilos, ¿qué hace? Menos 1. Puede ser 0 y es normal. Puede ser 0,5 y es normal. Pero debe ser menos de 1. Doutora, Sí. esses exames estão sendo casos clínicos, pai? Caso En clínico? el examen puede ser, ¿por qué no? Não é Patrícia. En el examen respondamos casos clínicos. No, estás preguntando. Estou perguntando. Ya, seguiremos. Tamaño. Ay, señor.
Patri, gracias. Obrigada, coração. Estas preguntando es mejor do que ir lá, isso me pareceu. ¿Cuál había sido el más grande de los leucocitos? El monocito. El monocito. 10 a 12 micras, 12 a 14 micras, 8 a 10 micras, 8 a 10 micras, pero hay hasta de 6 micras. Este sería el más chiquito. ¿Cuál es el leucocito más chiquito de la serie blanca? leucocito. El monocito. Los monocitos, de 12 a 15 micras, pero hay hasta 20 micras. Luego este sería el más grande. Forma. Este es el núcleo. No es que tenga 3 núcleos, tiene un núcleo trilobulato. O podrían haber 4 lobulaciones o 5 lobulaciones. El número de lobulaciones nucleares depende de la edad de la célula, porque todas las células tienen un tiempo de vida X y luego llega este tiempo y son lisados en el vaso, reemplazados por otras más jóvenes. Este es el neutrófilo, con 3 lóbulos. Podría tener 4 lobulaciones y hasta 5 lobulaciones nucleares. Es más, podría tener un apéndice nuclear. Este es el apéndice nuclear, que solo se ve o se tiene en las mujeres. Este apéndice nuclear corresponde al corpúsculo de Pasch o cromosoma X. Solo tienen las mujeres y solamente se ve en un 3%. Es difícil de ver al corpúsculo de Pasch porque está oculto entre las lobulaciones nucleares. Como es un granulocito, el citoplasma debe estar lleno de Gránulos. Estos gránulos corresponden a lisosomas. Es lógico, ¿no? Cuando hablamos de célula, dijimos en las células los organitos determinan la función. Si una célula tiene gran cantidad de lisosomas, su función será la defensa. Estas células que son de defensa deben tener grandes cantidades de lisosomas. Estos son lisosomas. Con la tinción de Romanovsky se ven muy bien los gránulos. Eosinófilo. El núcleo bilobulado. O podría tener 3 lobulaciones, si es viejito, 3 lobulaciones nucleares. Podríamos confundir con uno joven, con un neutrófilo joven. Un neutrófilo joven puede tener 3 lobulaciones nucleares y un eosinófilo viejito 3 lobulaciones nucleares. ¿Podría haber confusión? No, porque los gránulos del eosinófilo son mayores y son de color naranja. Difícil confundir al eosinófilo con el neutrófilo. Eosinófilo tiene por lo menos 200 gránulos de color naranja en el citoplasma. Basófilo. Ustedes van a describir a la célula. Yo dibujo y ustedes describen. ¿Está bien? Ustedes dibujan y yo describo. No. Dos lobulaciones nucleares.
están unidos y por lo tanto tienen forma de S. También tiene gránulos, hasta aquí los granulocitos. Estos gránulos son grandes y oscuros. Difícilmente se ve el núcleo por causa de los gránulos. Es el basófilo. Linfocitos. El núcleo. Del tamaño de la célula. No estoy dibujando gránulos. Tiene, pero no se ve. Casi, ¿no? Casi del tamaño de la célula. Todavía hay un espacio pequeño para el citoplasma. Monocito. Este es un monocito viejito. Voy a dibujar uno joven. El núcleo en forma de riñón. Estos son los glóbulos blancos, nuestras células de defensa, que salen de la sangre cuando hay necesidad. Esta es los soldados, podríamos decir, ¿no? Comparar con los soldados, el ejército. ¿Qué tenemos? ¿Han dibujado bien o pueden dibujar como sea? Porque el linfocito es dibujado más chiquito. El monocito dibujado más grande. Va aumentando. Entonces, hecho de una manera bien sentada. Gránulos. En el neutrófilo tenemos gránulos específicos, gránulos azurófilos, gránulos terciarios. En el eosinófilo, gránulos específicos, gránulos azurófilos. Basófilo, gránulos específicos y gránulos azurófilos. En el linfocito, gránulos azurófilos. Azurófilos. En el monocito, gránulos azurófilos. Los azurófilos son los que no se ven. Los que se ven son los específicos. Estos no tienen específicos, por lo tanto no se ven sus gránulos. Para completar sus apuntes, la clase pasada les di también, ¿no?, un trabajo. Les dije van a buscar lugares donde se encuentran neuronas, si no me equivoco. Espero que hayan buscado. Aquí van a colocar dos Te va a quitar gránulos de 5 cada uno. puntos. Ya, específicos, azurófilos terciarios. Específicos, azurófilos, específicos. Aquí más. Aquí por lo menos unos 6 específicos. Azurófilos. Al final los azurófilos son iguales. Os outros drogas. Tal vez la única variación está aquí, en los específicos. Gracias a estos, la función específica de defensa de las células o de los leucocitos. Os outros dois linfócitos também mais fortes. En resumen, les voy a dar un nombre, la mieloperoxidasa. Es una enzima de un lisosoma del neutrófilo. La mieloperoxidasa, por ejemplo, hay muchas enzimas. Ustedes saben que los lisosomas contienen enzimas. Todas las enzimas que van a investigar son de origen, o más bien dicho, son bactericidas y bacteriostáticos. ¿Qué significa esto? Bactericida, que destruye a la bacteria, y bacteriostático, que inactiva a la bacteria. Luego, si se produce una infección
y esta es de origen bacteriano, ¿cuál debiera aumentar? El neutrófilo. Claro. ¿Por qué? Porque tiene las enzimas bactericidas y bacteriostáticos. En el ejercicio que les hice, neutrófilos estaban aumentados, entonces era una infección bacteriana. Por lo tanto, se le debe dar a ese paciente antibióticos. Por eso es importante saber, ¿sí?, interpretar el hemograma para el tratamiento. Doğru, bakteriostáticos qué? Inactivarla. Otra vez, repetimos, van a buscar gránulos del neutrófilo. Los gránulos específicos, los azurófilos y los terciarios. Les voy a dar un ejemplo. La mieloperoxidasa es una enzima del neutrófilo. Y en resumen, todas las enzimas del neutrófilo, de sus lisosomas, son bactericidas y bacteriostáticas. Por lo tanto, el neutrófilo tiene la función de destruir o por lo menos inactivar a las bacterias en procesos o infecciones bacterianas. El neutrófilo. Eosinófilo. Les voy a dar un ejemplo de gránulo. Por ejemplo, la proteína básica mayor. La proteína básica mayor. Y los otros gránulos tienen la función de destruir la pared de los parásitos. Luego, si aumenta el eosinófilo, sabemos que el cuerpo ha sido invadido por parásitos. Otra vez, los eosinófilos, sus gránulos, destruyen la pared de los parásitos, gusanos, vermes o helmintos, es lo mismo, parásitos. Y también destruyen complejos antígeno-anticuerpo, que se han formado en una alergia. Si una persona está con ronchas, hacemos un hemograma, seguramente los eosinófilos están disparados, porque estos son los que van a destruir los complejos antígeno-anticuerpo que se han formado en un proceso alérgico. Basófilos. En el ejercicio que les di, ¿cómo estaban los eosinófilos? Aumentados. Entonces había una infección mixta, de origen bacteriano y también o parasitario o alérgico. Exacto. Basófilos. Los gránulos de los basófilos son semejantes al de la célula cebada. ¿Se acuerdan de la célula cebada? Sí. Esos mismos gránulos tiene esta célula. De ahí que algunos autores decían que se trataba de la misma célula, pero tienen orígenes diferentes. O sea que no es la misma célula, aunque tengan los mismos gránulos. Los basófilos participan en procesos inflamatorios. Producen la hipersensibilidad basófila cutánea. Participan en procesos inflamatorios los basófilos. Van a repasar los gránulos. ¿Qué hacen esos gránulos? Se relacionan con los basófilos. Tenemos a los linfocitos T y B. Los linfocitos T identifican antígenos. ¿Qué es un antígeno? Un cuerpo extraño. Puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo o cualquier cuerpo extraño. Los linfocitos T identifican antígenos. Y se relacionan con la inmunidad celular. Responsables de la inmunidad celular. Los linfocitos B producen anticuerpos. Los anticuerpos anulan al antígeno y son los responsables de la inmunidad humoral, porque secretan anticuerpos o sustancias. Los B, otra vez, repetimos, los B producen anticuerpos y
son los responsables de la inmunidad humoral. Finalmente tenemos a los monocitos. ¿Se acuerdan del sistema fagocítico mononuclear? Sí. ¿En qué tejido hemos hablado de esto? En el conectivo. Hemos hablado del tejido conectivo y mencionamos células fijas, células móviles. El macrófago. Bien, el macrófago es una célula de defensa. Hay macrófagos en todas partes del cuerpo, pero dependiendo del lugar cambian de nombre, pero la función es la misma. A todas estas células macrófagos de defensa fagocitaria se les llama sistema fagocítico mononuclear. Por ejemplo, las células de este sistema de la piel se llama células de Langerhans. Las células de este sistema del hueso se llama osteoclastas. Las células de este sistema en el sistema nervioso central se llama microglia. Las células de este sistema en la sangre se llama monocito. ¿Qué es el monocito? Un macrófago. Es el macrófago de la sangre. Y las características igual que los macrófagos. Los dos, linfocito y monocito, tienen granulaciones azurófilas. Esto es lisosomas. Si son células, si son macrófagos, tienen, ¿no? Lisosomas. Este es un tipo de tejido conectivo especial. Decimos especial porque es líquido. Es líquido, se mueve. Y todas las células son importantes. Nos falta todavía una celulita, pero yo creo que podemos dejar para la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta. No, nos vemos en la siguiente clase.